Hermanos, pero en lo personal no me gusta viajar. Me gustan las vacaciones, por supuesto. Me quieren regalar una semana de vacaciones, excelente. Pero viajar es mi muerte. Por avión, por barco, por tierra, caminar peor, ¿no? Pero viajar para mí no es lo más agradable de mi existencia. Y cuando veo lo que eran los viajes en la época del primer siglo, en la época del Nuevo Testamento, veo lo complicado que eran y le doy gracias a Dios porque digo, qué bueno que no nací en esa época, pero aún así a mí me parecen complicados, ¿no? Con muchas molestias, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, en esa época, vamos a regresarnos al primer siglo, viajar era muy complicado, era muy costoso, implicaba muchas molestias y también era muy peligroso, bastante peligroso. Había un dicho, y te lo voy a compartir, los judíos decían lo siguiente: cuando un viajero sale en un viaje, debe pagar todas sus deudas, proveer para los que de él dependen, dar regalos de despedida, debe devolver los artículos prestados y también llevar dinero, un buen temperamento, y decía este dicho, debe ser misericordioso con el animal que lo está transportando. ¿Qué significaba esto? Viajar era algo muy inseguro. No sabías si ibas a regresar de ese viaje. Había muchísimos peligros. Y no solamente por tierra, por mar también era sumamente complicado. Actualmente hay muchas tecnologías y de todos modos vemos barcos que se hunden, barcos gigantescos, y por supuesto conocemos la historia del Titanic, ¿verdad? En esa época era muchísimo más complicado, porque tardabas mucho más siempre de lo que habías previsto, por las tormentas, porque se hacían paradas inesperadas, es decir, siempre era muy difícil. De hecho, si le preguntamos al apóstol Pablo, quien probablemente era el que más viajaba, tenía muchas millas acumuladas el apóstol Pablo, porque se movía bastante, él describió sus muchos viajes así: con frecuencia, en peligros de muerte. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Se quedó flotando en cierta ocasión durante toda una noche esperando a que lo rescataran. En peligros de ríos, porque a veces caminaban por ríos secos aparentemente y de repente una tormenta se formaba en otra parte y se dejaba venir el agua y ellos iban caminando muy a gusto y podía matarlos. Peligros de salteadores, ladrones, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia, dijo Pablo, sin comida, en frío y desnudez. No era nada cómodo viajar, ¿verdad? Para nada. Sin embargo, este apóstol Pablo dijo algo muy curioso que pareciera ser contradictorio. En Romanos capítulo 1, versículo 11, él dijo algo muy interesante. Romanos 1:11, les dije que estuviéramos en el 1. Pablo dijo lo siguiente: anhelo ¿qué? Verlos, es decir, quiero viajar y estar con ustedes, anhelo verlos. Ahí mismo en el versículo 13, Pablo que dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido. El mismo apóstol Pablo que acaba de decir, siempre que viajo me estoy muriendo, está diciéndole a los romanos, anhelo verlos, es decir, estoy planeando hacer un viaje para ir a visitarlos. ¿Quién te entiende, Pablo? ¿Te estás muriendo o quieres ir a verlos? Bueno, literalmente se estaba muriendo por querer ir a verlos. Pablo quería ver a estas personas. La pregunta que podemos hacernos nosotros, o debemos hacernos, es ¿por qué Pablo quería hacer este viaje? Si era algo tan complicado, si tenía tantas molestias, ¿por qué Pablo quería viajar a ir a ver a los romanos? Me llama mucho la atención como él mismo lo pone, porque en el verso 15 lo explica. Él dice así: por mi parte, estoy ansioso estoy ¿de qué? Anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. El apóstol Pablo dice, no importa lo que me pase en el camino de aquí a Roma,
No me importa eso. Lo que me importa es ir con ustedes y anunciarles el Evangelio. Y de nuevo la pregunta, como los niños pequeños, es ¿por qué? Versículo 16. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para ¿qué? Salvación. Para la salvación. Entonces el apóstol Pablo estaba tan comprometido a perder su vida para que otros pudieran obtener la vida eterna, viajando. Él quería ir a Roma para compartirles el Evangelio a estas personas. Él sabía que todos ellos necesitaban la salvación. Ahora, ¿cómo describe el apóstol Pablo la salvación? Versículo 17. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En las buenas nuevas del Evangelio, dice Pablo, se da a conocer lo que tú necesitas para ser salvo. Y eso que necesitas se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios, eso es lo que tú y yo, los gentiles, los romanos y nosotros aquí en Nogales, necesitamos para ser salvos. Una vez más, verso 17, Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esta frase también se puede poner en las siguientes palabras. El Evangelio pone de manifiesto la base sobre la cual Dios puede declararte justo. Justo. De ahora en adelante, en este mensaje y en esta serie que vamos a comenzar en Romanos 4 y la parte del 5, vamos a estar estudiando mucho y viendo una y otra vez esta frase, la justicia de Dios. ¿Qué significa la justicia de Dios? Para Pablo era un término de relación. Podemos definirla así. La justicia de Dios es el acto mediante el cual Dios lleva a las personas a una relación correcta con Él. Es el acto mediante el cual Dios lleva a las personas a una relación correcta con Él. Así que de inicio Pablo está diciendo, por implicación, que la gente no está en una buena relación con Dios. No está en una buena relación con el Señor. Y de hecho, a partir de lo que nosotros conocemos como Romanos capítulo 1, verso 18, hasta Romanos capítulo 3, verso 20, el apóstol Pablo se dedica a hablar una sola cosa. Y esa es la condenación. ¿Qué es la condenación? La necesidad de todos de la justicia de Dios. No hay tiempo para leer todo Romanos capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, pero una frase resume todo lo que el apóstol Pablo enseña ahí. Acompáñame al capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. La primera frase que aparece ahí dice, no hay justo ni aún uno. Pablo es muy claro citando el Antiguo Testamento diciendo, estoy diciendo lo siguiente, necesito llevarles el Evangelio, porque en el Evangelio sabemos cómo obtenemos esa justicia, cómo la recibimos, cómo tú y yo podemos ser justos, porque nuestro problema es que no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Me encanta en el Antiguo Testamento, Dios en varias ocasiones decía que iba a destruir una ciudad. Y aquellos que intercedían, Señor, si encuentro tantos justos, y cada vez eran menos, 50, 20, 10, 1. No había ningún justo. Así en la actualidad, y siempre va a ser así, no hay ninguna persona que sea justa. No hay una persona que esté en una relación perfecta con Dios si Dios no le da de su justicia. Y aquí, me gusta cómo lo explicaba alguien, Romanos capítulo 3, 20, se convierte como una bisagra. ¿Qué hacen las bisagras para las puertas? Unen tanto el marco como la puerta. Dan esa unidad. Aquí se forma esta bisagra. Porque Pablo ha venido hablando de lo siguiente en el primer capítulo, verso del 18 hasta el capítulo 3, verso 20. Lo que el hombre ha hecho, pecando y alejándose de Dios,
Pero a partir del capítulo 3, verso 21, y el capítulo 4, verso 25, Pablo habla de lo que Dios ha hecho para resolver el problema del pecado, que nos permite acercarnos a Dios y gozar de una relación correcta con Él. De hecho, vamos a llegar en su momento a Romanos capítulo 5, verso 1. Y Romanos 5.1 lo conocemos en la Reina Valera de la siguiente manera: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero el versículo 18 del capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela. ¿Cómo pasamos de la ira a la paz? Eso es lo que Pablo explica en el capítulo 3, 21, hasta el capítulo 4, verso 25. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, que si tú sigues leyendo Romanos, o alguna vez has leído antes Romanos, sabes o has notado. Al apóstol Pablo le encanta hablar de dos grupos en general para hablar de la raza humana. Dice los judíos y también los gentiles. También les llama los griegos, pero es lo mismo gentiles y los judíos. Pablo en Romanos ve a la humanidad en dos categorías principales, o en dos grupos principales: judíos y los gentiles. Y durante lo que no pudimos ver, pero ya pasamos por ahí, Romanos capítulo 1 del 18 hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo ha explicado que tanto los judíos como los gentiles están bajo condenación. Fíjate el capítulo 3, verso 9. En la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo dice así en Romanos 3, 9: porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo ¿qué? Pecado. Ya Pablo explicó eso anteriormente. Sin embargo, él sigue enfatizando este asunto de que ambos grupos, judíos y gentiles, necesitan la justicia de Dios. Nosotros que lo leemos podemos decir: ya Pablo, ya entendimos que todos hemos pecado y que necesitamos la justicia de Dios. ¿Por qué enfatizarlo tanto? Hay una razón muy especial. Los judíos veían a los gentiles de cierta forma. Y en el versículo 9, que acabamos de leer, del capítulo 3, se nos dice: los judíos realmente creían que ellos eran mejores que los gentiles. Así se veían. Los judíos pensaban que ellos eran superiores y que por el hecho de ser judíos eran mucho mejores ante Dios y ante todos los demás, que eran de lo mejor, que ellos tenían una buena relación con Dios por el hecho de ser judíos simplemente. Pero ya Pablo ha enfatizado: no, tanto los gentiles como tú necesitan la justicia de Dios. Tú no necesitas menos la justicia, necesitas la misma justicia de Dios. Ahora, esto es curioso, porque Pablo habló antes, en el mismo capítulo 3, de una ventaja que tienen los judíos. Ven conmigo al versículo 1 y verso 2 del capítulo 3. Pablo preguntó: ¿cuál es la ventaja o el beneficio del judío? Pablo dice: grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Y sin perder el hilo de lo que estamos haciendo aquí, acompáñame al 9. Romanos 9, del 4 al 5. Romanos 9 del 4 al 5. ¿Cuáles otras bendiciones, ventajas, grandezas tienen los judíos? Romanos 9 del 4 al 5. Pablo dice: a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quien según la carne procede nada más y nada menos que ¿quién? El Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Qué tienen los judíos? Dice Pablo. Todo. De ellos viene el Cristo. De ellos viene el Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo?
Los judíos han tenido una gran bendición. De hecho, el Antiguo Testamento se trata de los judíos y es hasta el libro de los Hechos que nosotros podemos ver que Dios, de una forma más amplia, va no solamente de Jerusalén, Judea, Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Sin embargo, Pablo habla de algo muy curioso. Al apóstol Pablo le encantaba usar los peros. Peros. Tú y yo sabemos que cuando alguien dice un pero, es que va a decir algo que complementa o que a lo mejor se pone de forma contraria con lo que acaba de decir. Y Pablo en Romanos 3, verso 21, pone un pero muy importante. Sí, dice, los judíos tienen todo eso, pero el versículo 21 del capítulo 3 que dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay ¿qué? Distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿qué dice ahí? Justo. Y sea Él, ¿qué? Al que tiene fe en Jesús, al que tiene fe en el Señor Jesucristo. Pablo acaba de recalcar lo siguiente: no importa quién seas tú, judío, gentil, no importa qué clase de persona seas, mientras seas una persona, necesitas la justicia de Cristo Jesús. No puedes estar bien con Dios de ninguna otra forma, de ninguna otra manera. Y Pablo es tajante en este asunto porque en ocasiones nosotros podemos no ser tan duros o tan directos. Y podemos decirle a alguien que sabemos que no ha confiado en Cristo y ha recibido su justicia como, pues a lo mejor estás más o menos con Dios. No se puede estar más o menos con Dios. O estamos bien o no lo estamos. O estamos en paz con Él o Él está airado en contra de nosotros. Es lo que el apóstol Pablo está intentando aclarar por completo en este asunto. Aquí viene algo muy interesante y nos vamos acercando al capítulo 4. Pablo se anticipa a ciertas preguntas que podrían surgir en la mente principalmente de los judíos, que tenían esta forma de ver a los gentiles. Fíjate lo que dice en el versículo 27 al 30, mismo capítulo 3. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Qué dice Pablo? Queda excluida. No hay jactancia. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Versículo 29, Pablo ahí, como diríamos nosotros, picándole la cresta a los judíos. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pablo está dirigiendo esta parte de la carta a los judíos diciéndoles, el Shema dice eso, que el Dios de los judíos es el mismo Dios para todas las personas. ¿En qué sentido? Todos debemos de responder ante el mismo Dios. Todos necesitamos la misma justicia del mismo Dios. Versículo 30. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Imagínate una aduana celestial. Todos conocemos los chistes o de repente las películas o los dibujos de que está Pedro no en la entrada. Y Pedro comenzará a preguntarte, ¿sabes qué? ¿Cuáles tus papeles? Sácalos y comienzas a sacar todas las cosas que tengas ahí, tus obras, las cosas buenas que hiciste.
y te dijera, ¿y dónde está la fe? Y no la traigo. No vas a poder pasar de otra forma. Sabemos que Pedro no va a estar así. Pero de esta manera es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Si quieres la justicia de Dios, la única forma de obtenerla es por fe. Por fe, por fe, por fe y por fe. Oye, pero yo me porto por fe. Pero por fe. Es lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Fe, 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 fe. La justicia de Dios, Romanos 1:17, dice que se revela por medio de la fe y para fe. De principio a fin necesitamos la fe. Creer en Cristo Jesús. Ahora Pablo, y me encanta cómo escribe Pablo, Pablo se anticipa a un judío extremista o exagerado. Fíjate en el versículo 31 lo que dice. Alguien probablemente podría haber dicho, anulamos entonces la ley por medio de la fe. Es decir, alguien está diciendo, no sirve para nada la ley entonces. Judío exagerado. Pablo, ¿cómo responde? De ningún modo, mijito. Al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo? Pablo está diciendo que no somos salvos por la ley, sino por la fe. Entonces tú estás diciendo que la ley es inútil. No. Y esto es clave para ustedes, hermanos. La ley nunca fue diseñada para salvar. Los judíos, en su entendimiento tan pecaminoso como el nuestro, dijeron, es guardar los 613 mandamientos y con eso ya lo hicimos. Pero Pablo les dice, no. La ley tiene una función. La ley tiene una función y es señalar tu pecado, tu necesidad de Cristo Jesús. Esa es la función de la ley. Me encanta el apóstol Pablo, y siempre lo voy a decir, ¿no? Porque en Gálatas, tratando un problema similar, Pablo dice lo siguiente, hermanos, Gálatas, insensatos. La ley era nuestro guía para llevarnos a Cristo Jesús. La ley no era Cristo Jesús, la ley no era la cruz, la obediencia a la ley no tenía como propósito la salvación, sino de demostrarte de que nunca vas a poder alcanzar la justicia de Dios, la perfección. ¿Recuerdas cómo es el Sermón del Monte? Jesús dijo, ¿te acuerdas de ese pasaje que dice el Antiguo Testamento? Que tú debes de tener cuidado con tus ojos, porque el adulterio no solamente se trata de lo que haces físicamente, sino en el corazón. Jesús les dijo, la ley no solo se trata de cosas externas, sino internas. Ese es tu problema. La ley era ese tipo de personas, no sé si alguna vez has ido a hacer un trámite en el gobierno. Oramos por el gobierno, pero sabemos cómo es de verdad. Vas y te presentas con todos tus papeles y te falta esto. Vas y lo traes, ahora te falta el otro. 10 copias a color de este, una blanco y negro, y por favor me traes ahí esto. Siempre te falta. Igual es con la ley. La ley, imaginémosla como una persona bastante dura en ese sentido, como diciendo te falta. Esa es la función de la ley. Por eso Pablo dice aquí, la fe confirma la ley, porque está diciendo la ley, yo no te puedo salvar, pero ¿sabes quién? Allá sí. Aquí si tú vienes por salvación, no, aquí hay pura condenación. La fe. Aquella persona que está allá, si la ponemos como una figura, ella te puede ayudar a que tú te salgas de este tipo de problemas, de tu problema con el Señor. Los judíos tenían este problema. Ellos no podían en su mente entender esto porque toda la vida les habían enseñado de esta forma, o les habían mal enseñado. La ley te salva, la ley te salva, la ley te salva, la ley te salva. Y llega Cristo, y después los apóstoles, Pablo con ellos, y les dice, no es la ley, señores, es la fe. Y aquí Pablo hace algo muy curioso. Te voy a ser honesto, jamás había puesto tanta atención en mi vida a Romanos 4. Me lo brincaba al 5 porque me parecía más interesante. Pero Romanos 4 es lo siguiente. Es Pablo diciéndole a los judíos, en este caso para él, tal vez los más difíciles de predicarles el Evangelio, les voy a traer 2 ejemplos de personas. Las personas más importantes del Antiguo Testamento, del pueblo judío, para mostrarles que la justificación es por la fe.
Y el primero de estos ejemplos es nada más y nada menos que Abraham. Abraham. Así que en este mensaje, hermanos, vamos a ver lo importante que es Abraham y David para nosotros. ¿Qué tan importantes son ellos para ti y para mí? No sé si te lo recuerdas en este momento, pero el Nuevo Testamento abre con la inclusión de sus dos nombres. Sí, Mateo 1:1 comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Para Mateo era tan importante recordarle a los judíos estas dos personas fundamentales en el Antiguo Testamento. Vamos a entrar entonces a Romanos 4. Ahora bien, tú y yo, ¿qué sabemos de Abraham? Le llamamos el padre de la fe, padre de los que creen. Aparece en Hebreos capítulo 11 como uno de esos héroes de la fe. Así que ya lo tenemos bien identificado como alguien bien facilito de demostrar que la salvación, que la justificación es por medio de la fe. Eso parece que es así. De hecho, el apóstol sabe, y tú y yo también debemos de saber, que Abraham vivió por lo menos 430 años de que se promulgara la ley. Así que podríamos pensar que es un ejemplo muy facilito para decirles que la justificación es por la fe. Pero eso es lo que pudiéramos pensar, porque en realidad a los judíos se les había enseñado mal acerca de Abraham. Los rabinos enseñaban lo siguiente, y te lo voy a compartir, es una cita directa. Los rabinos enseñaban que a Abraham le sobraban méritos por sus buenas obras y que el excedente estaba disponible para sus descendientes. Es decir, ellos decían, Abraham fue un personaje tremendo, tanto que no solo le alcanzó para su propia justicia, sino que a todos sus hijos, sus buenas obras, nos alcanzan. Qué sorprendente, ¿no? Pablo sabía que así les enseñaban a los judíos. Abraham es nuestro padre. Es lo que ellos decían. Somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre, y con esto estaban diciendo lo siguiente: no necesitamos salvación. No necesitamos redención. Porque ya Él hizo todo lo que teníamos que hacer y le sobra muchísimo. A nosotros nos alcanza esto. Pero Pablo quiere ponerlo desde otra perspectiva. Romanos 4:1. Pablo dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Otra forma de preguntarlo es, ¿qué fue lo que él descubrió respecto a la manera en que una persona entra en una relación correcta con Dios? Fíjate que Pablo aquí agrega una frase muy interesante. Él llama a Abraham nuestro padre, ¿qué? Según la carne. Según la carne. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que alguien se refiere a Abraham de esta manera. ¿Por qué es relevante para nosotros? Pablo está marcando una línea desde aquí. Le está diciendo, judíos, Abraham sí es tu padre, es decir, tú eres un descendiente genético de Abraham. Pero esto, como vamos a ver en todo el capítulo 4, no significa que tú seas salvo o justificado por el simple hecho de ser parte de la familia de Abraham. Lo he dicho de otras formas y lo quiero volver a decir aquí. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta ocasión es, la única relación familiar que Dios mantiene con los hombres, con las personas, es de hijos. No de nietos, bisnietos, ni tataranietos. No es así. Solo tiene hijos e hijas. No tiene nietos, bisnietos, ni tataranietos. Nadie de tus descendientes puede tomar de tu fe y decir, con lo que vivió mi papá, mi mamá, es suficiente. Cada quien necesita venir a Cristo Jesús y creer de esta manera. Y es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí. Antes de regresar a él, quiero llevarte mentalmente a otra parte. En cierta ocasión, los judíos se enojaron mucho porque Jesús les dijo que ellos necesitaban ser libres. Jesús les dijo lo siguiente, ustedes necesitan ser libres del pecado. Y ellos respondieron,
Estás loco, nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús, molesto por cierto, les dice, hay algo muy interesante que acaban de mencionar. Si ustedes fueran los hijos de Abraham, me escucharían a mí, porque Abraham escuchó a Dios. Y yo soy Dios. Jesús muy duramente, pero necesariamente les dijo, ustedes son de su padre, el diablo. Son de su padre, el diablo, no son de Dios. El apóstol Pablo no toma ese rumbo, pero va a decir algo similar. Ahí mismo en Romanos 4, el apóstol Pablo continúa diciendo, versículo 2. Porque sí, dice Pablo, Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Cuál era la creencia sobre Abraham? Hay un libro apócrifo que se llama el libro de los Jubileos. En ese libro se dice lo siguiente de Abraham. Abraham fue perfecto en todos sus hechos con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Un libro llamado Primera de Macabeos dice simplemente esto de Abraham. Abraham no pecó. Abraham no pecó. Entonces se les enseñaba, como les digo, este punto de vista de Abraham. Lo que le hizo estar bien con Dios fueron sus obras, fue su vida perfecta. Por eso no necesitamos otra cosa más que ser hijos de Abraham o convertirnos al judaísmo, los prosélitos. ¿Qué es lo interesante de esto? Pablo dijo lo siguiente. Probablemente, si es como ustedes dicen, Abraham tiene de qué jactarse. Vamos a suponer lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Voy a seguirles la corriente a ustedes. Supongamos Abraham fue perfecto, no hizo nada mal, ¿ok? Está bien, tiene de qué jactarse con las personas, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ya les acabo de decir que para que una persona sea justa delante de Dios, tiene que tener fe en Jesucristo, tiene que creer en Jesucristo. Ese es el punto. Pablo no va a quitar el dedo del renglón de este asunto. Si una persona va a recibir la justicia de Dios, es una persona que la va a recibir por fe, no por las obras. No por las obras. ¿Cuántas personas no conocemos tal vez, o tal vez fuimos una de ellas, que decían, yo estoy bien con Dios, mira cómo soy, y se comparan con los demás? Es lo que los judíos están haciendo aquí. Él no necesita justicia, Él es perfecto. Pues Él es perfecto, pero no para con Dios. Yo creo que es una frase que nos podemos llevar para nuestra semana, para nuestra vida, pero no para con Dios. Ese era el punto más importante del apóstol Pablo. Tú puedes creer lo que tú quieras, la gente puede pensar lo que ellos quieran, pero con Dios es diferente la cosa. Eso es lo que él menciona aquí. Pablo no les está diciendo que Abraham no fue justificado, sino que Abraham no fue justificado por las obras. Por eso es que no tiene de qué jactarse para con Dios. ¿Cómo Pablo le pone fin a esta discusión? Versículo 3. Porque, y apareció una pregunta. ¿Cuál dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Pablo estaba pensando, sí, los rabinos, macabeos, el libro de los jubileos, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Y qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. El apóstol Pablo aquí está haciendo alusión de Génesis capítulo 15, versículo 6. Está hablando de ese momento cuando el Señor le recuerda su pacto a Abraham y en ese momento, el versículo 6 dice, le fue contado por justicia. Lamentablemente los rabinos habían encontrado la forma de torcer tanto este versículo que llegó a significar o interpretarlos ellos de una manera completamente distinta a lo que podemos leer de forma práctica o sencilla. En una ocasión, un rabino dijo lo siguiente de Génesis 15:6. ¿No fue encontrado Abraham fiel en la tentación y le fue contado por justicia?
Ellos están diciendo lo siguiente. Lo que pasa es que la fidelidad de Abraham es lo que Dios vio y le contó por justicia. Por eso, no está hablando de fe, dicen ellos, sino de la fidelidad de Abraham. Pablo simplemente citó la escritura y dijo, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Punto. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Punto. Ahí se acaba el argumento. Pablo está diciéndoles a ellos, ¿saben algo? ¿Saben algo? Su interpretación de Génesis 15:6 está mal. La pregunta que nosotros y ellos debieron hacerse es, entonces, si está mal, es muy fácil decir eso, ¿cómo tú puedes decirnos que la interpretación que tú le das es correcta? Y la pregunta para todos nosotros es esta: ¿cómo podemos estar seguros de que no solo Génesis 15:6, sino que todo lo que tiene que ver con la salvación lo hemos entendido correctamente? ¿Cómo puedes estar seguros que realmente la salvación es por gracia, por medio de la fe? Yo quiero decirte lo siguiente: cada vez que te acerques a la Biblia, ten este principio en mente. Cada lección, cada cosa que pudiéramos aprender legítimamente de la salvación bíblica apunta a la gloria de Dios y no a la autoestima del pecador. Apunta a la gloria de Dios y no a cómo se siente o lo que pudiera ser el pecador. Si tú quieres estar seguro si estás creyendo realmente bien acerca de la salvación, ve cómo esa interpretación te lleva a ver a Dios. La interpretación de los judíos era ver a Dios como un deudor, alguien que le debía algo a Abraham. La interpretación de Pablo es, no, Dios no le debe nada a nadie. Ya en el capítulo 9 lo va a reiterar de otra forma, no depende del que quiere y del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y aquí lo va a explicar desde otro punto de vista. Pablo ahora nos va a hablar un poquito de contabilidad, pero no te preocupes, no hay muchos números. Es algo muy sencillo. Fíjate lo que aparece en el versículo 4. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Hermano, tú trabajas durante la semana o la quincena, no sé cómo te paguen. Si te pagan, esperamos que sí. Y por ejemplo, cuando te depositan el dinero o te lo entregan en la mano, tú no estás con tu jefe y te arrodillas o le haces una reverencia y le dices, gracias mi Señor por haberse dignado a pagarme. ¿Hace eso? No. A veces ni gracias damos, ¿no? Pablo está tomando un ejemplo muy normal. Tú trabajas, ¿mereces qué? Se te pague. Así son las cosas en el mundo, así son las cosas correctamente. Lógicamente, naturalmente, racionalmente, así funcionan las cosas. Trabajas, alguien te paga. Pero el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente a continuación. Si no lo has entendido, judío, si no lo has entendido tú en esta ocasión aquí en Comunidad Vida, te lo digo de forma directa. Las cosas con Dios, la salvación con Dios no funciona como normalmente nosotros lo entendemos. No es algo que te mereces. Fíjate lo que dice después el apóstol Pablo. No es así con la salvación, dice él. Versículo 5. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, ¿qué? Su fe se le cuenta por justicia. Pablo está tratando de ponerlo como nosotros decimos con manzanitas, con bolitas y palitos, la salvación. En pocas palabras, si no te gusta, está bien, pero así son las cosas. Si no crees que sea racional, lógico, natural, está bien, pero así son las cosas con el Señor. De hecho, antes de entrar a la aplicación en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo, ¿cómo termina el capítulo 11? Diciendo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios, cuán insondables son. ¿Quién le dio a Dios para que Él le diera después? ¿Quién le dio a Dios para que fuera recompensado? Nadie. Pablo está diciendo, Dios salva como quiere y al que quiere. Y la salvación es a la forma de Dios
no a como nosotros creamos. Por favor, alguien que lea de vuelta el versículo 5, Romanos 4:5. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Ahora, no sé si lo notaste, fue muy sutil, pero Pablo le llamó a Abraham impío. Está hablando de Abraham. Y en el versículo 5 dice, al que cree, en aquel que cree que justifica ¿a quién? Al impío. ¿Quién fue el que acaba de ser justificado en el versículo 2, 3? Pablo, te dije, no les dijo ustedes son hijos del diablo, pero Abraham le dijo, Abraham era un impío. Yo no sé tú, pero yo actualmente, casi 2000 años después, aún puedo escuchar cómo los judíos en ese momento están juntando piedras. Cómo los judíos ahora están anhelando que Pablo venga a Roma y que les diga esto en su cara. Abraham, un impío. Abraham es el padre de la fe. Abraham es nuestro padre. Abraham es el gran patriarca. Abraham se nos dice que está en el cielo y que cuando morimos vamos a su seno. ¿Cómo te atreves a decir que Abraham era un impío? A los judíos no les gustaba aceptar esto. Pero Abraham no solo era un impío, era un gentil impío. A ellos se les olvida que él era un hombre lejos del Señor. Estaba lejos del Señor. ¿Por qué lo sé? No me lo estoy inventando, ni Pablo. Acompáñame por favor y con esto ya vamos cerrando. A Josué capítulo 24. Josué 24, versículos del 2 al 3. Josué 24, versículos del 2 al 3. Josué 24, versículos del 2 al 3. ¿Qué dice? Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice? Y servían a otros dioses. Abraham. A veces pensamos como si Abraham fuera un personaje que ya estaba pensando en Dios. Que él primero había escogido a Dios y luego le dijo, bueno, pues sí te voy a escoger. Pero aquí dice que Abraham servía a otros dioses. Versículo 3. Entonces, ¿qué acción viene? Tomé a Abraham para el padre de ustedes del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y continúa hablando. Pero Josué desde muy temprano le recordó al pueblo de Israel, Abraham nuestro padre no era ningún santito. Abraham nuestro padre no era que no necesitaba la justicia de Dios, era un idólatra. Era un impío. Un hermano escribió lo siguiente y te lo quiero compartir porque me llamó mucho la atención. Él dijo así, Abraham no buscó tener una relación con Dios. Dios fue el que buscó una relación con Abraham. Al igual que sus parientes y vecinos, Abraham adoraba a Dios. Por un acto de pura gracia, dijo él, Dios introdujo su mano en ese agujero idólatra para tomar a Abraham de entre toda la gente. Pudo haber tomado a Nacor, pudo haber tomado a Taré, pudo haber tomado a Lot, pudo haber tomado al que él quisiera. Pero tomó a Abraham. Lo llama, le da un pacto y en determinado momento Abraham cree en ese pacto y le es contado por justicia. Le es contado por justicia. Pablo está llegando al corazón del problema de los judíos. Ustedes ni siquiera saben nada de cómo comenzó la nación. Ustedes no saben lo absoluto realmente cómo fue todo esto desde el principio. Y lo que a mí me encanta aquí del apóstol Pablo es lo siguiente.
Él pone a la persona que los judíos tenían en más alta estima por todo, pero en especial por su vida con Dios, y les acaba de destruir ese ídolo y les muestra realmente cómo era Abraham. Pero no lo hace con una mala intención, no lo hace con la intención de avergonzarlos, de decirles miren cómo me burlo de su forma de pensar, sino de recordarnos algo a nosotros que es bien importante. Si Abraham necesitó la justicia de Dios, ¿quién nos pone a nosotros fuera de lo que Él necesita? Ese es el punto de Pablo con los judíos. Si Abraham necesitó la justicia de Dios, tú también necesitas la justicia de Dios, no por obras de la ley, sino por fe. Sino por fe. Charles Spurgeon, escribió un libro pequeño que se llama Totalmente por Gracia, o Solamente por Gracia. Y ahí él dijo lo siguiente: ¿qué es esa fe de la cual se dice por gracia sois salvos mediante la fe? Existen muchas explicaciones de la fe, pero casi todas las que he visto, dice, me han dejado más ignorante que antes de leerlas. Podemos explicar la fe hasta que nadie la entienda. La fe es la cosa más sencilla del mundo, y acaso por esta misma sencillez sea la más difícil de explicar. La gran cosa, o lo más importante en cuanto a la fe, es tenerla para con Cristo Jesús. Hay mucho que podemos hablar de la justificación por la fe, pero de nada te va a servir si solamente lo sabes y no lo crees. Ya lo dijo aquí el apóstol Pablo: al que cree le es contado por justicia. Eso es lo que estábamos cantando anteriormente. Todo lo que venimos cantando, lo único que tenemos es la justicia de Cristo. Lo único que nos puede dar paz para con Dios es la fe en la justicia de Cristo Jesús. Y si Abraham no estuvo exento, ni David estuvo exento, ninguno de nosotros lo estará. Mi pregunta para ti es: sé que sabes acerca de Dios. Acabamos de pasar casi una hora hablando de Él. Pero ¿crees en aquel que justifica al impío? Amén. ¿Crees realmente que eres justo por gracia, por medio de la fe? Eso es lo más importante. Saberlo o no, creerlo. Oramos. Señor Jesús, gracias porque ante todo, así como Abraham, en determinado momento, en medio de su idolatría, de su desobediencia, de su impiedad, tú le salvaste. Así quisiste hacerlo con nosotros, Señor. No hay nada de qué jactarnos. No fue por obras de la ley. No fue, Señor, que tuviste algo en nosotros. No fue eso. Fue porque simplemente así lo quisiste hacer. Y gracias, Señor, porque de otra forma, no solo no podríamos ni querríamos reunirnos aquí, sino que, Señor, no estaríamos preparados para la eternidad contigo. Me recuerda, Señor, mucho esta historia de rico y Lázaro. El rico muere, Lázaro muere, y Lázaro va al seno de Abraham. Ya que el rico le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya con mi familia. Abraham, Señor, en este caso le dice: eso es imposible, yo no te puedo salvar. Tienes la ley, tienes las escrituras, ellas son suficientes. Señor, si alguien de los que está aquí no tiene fe realmente para salvación, si cree muchas cosas o cree, Señor, que simplemente eres una herramienta, una navaja suiza, Señor, que ayudas de muchas formas, dale arrepentimiento, Señor. Dale salvación. Que hoy, Señor, pueda esa persona creer en Cristo Jesús y que sea justificada. Ya después, Señor, vendrá la santificación, vendrá después en un futuro la glorificación, pero que hoy, Señor, su necesidad más grande sea la justicia, porque está en condenación. Así que, Señor, gracias te damos porque en Cristo somos justos ante ti. No por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Gracias.